Pues sí, nuestro espacio es ideal también para dedicarle a ese tiempo en contexto. Es un gusto que nos acompañe el profesor Luis Enrique Ramos Guadalupe, historiador de la meteorología, que ya podemos decir que es parte de la inmensa familia del Canal Cubano de Noticias y de nuestra revista. Bienvenidos, profesor. Muchas gracias, Mara. Buenas tardes. Vamos a aprovechar este tiempo en contexto, precisamente, para acercarnos a huracanes históricos que cambiaron a Cuba. Vamos a introducir este tema y es la propuesta que nos trae usted en la tarde de hoy, profesor. En una mirada a ciclones que marcaron épocas, vamos a situarnos en el año 1963, cómo impactaron el desarrollo de la protección civil, también la investigación meteorológica. ¿Es posible que un fenómeno meteorológico pueda cambiar el curso de la historia de una nación? Sí, absolutamente. En el caso del año 1963 tenemos el bien recordado huracán Flora, que marcó no solo una etapa en el desarrollo de la ciencia en Cuba a partir de lo que se produjo después del impacto de ese huracán. Fue un grave desastre natural, sí, con unos 1.500 personas fallecidas, 1.500 víctimas. Quizás es la parte triste del asunto. Sin embargo, en medio de las ingentes transformaciones que se estaban produciendo en el país, a partir de la experiencia que se obtuvo en cuanto al proceso de reducción de desastres derivado del impacto del huracán Flora, derivó en un grupo de decisiones que la objetividad y la oportunidad de haberlas tomado en ese momento las tenemos hasta hoy. Por ejemplo, el plan de obras hidráulicas, que aseguró no solamente la protección contra inundaciones de ese tipo, sino reservar también el agua que fuera posible para los periodos de sequía. El fortalecimiento de nuestra defensa civil. Por cierto, mañana, 31, estamos cumpliendo 63 años de la fundación de la Defensa Popular, antecedente de la Defensa Civil. Y el fortalecimiento del Servicio Meteorológico Nacional con la creación del Instituto de Meteorología en 1965 y un ingente plan de desarrollo económico en la provincia de Oriente, que ahora son 4 provincias, pero en ese momento era una sola, y que todo eso fue consecuencia del paso de un huracán que marcó a la sociedad y a todas las estructuras del país. Profesor, ¿se conoce algún hecho de ese tipo ocurrido en Cuba, por ejemplo, en la etapa de la República del pasado siglo, la etapa republicana? Bueno, los cubanos también recordamos el paso de huracanes de gran intensidad que han causado graves desastres por los eventos hidrometeorológicos asociados, pero ¿usted puede citar algunos específicamente al impactar en Cuba que hayan generado un proceso, ya decía el ciclón Flora, que ha transformado a escala nacional? ¿Puede mencionar otros ejemplos? Sí. Vamos un poco atrás en el tiempo, la historia siempre tiene que ir atrás buscando antecedentes, ¿no? Tenemos un ejemplo similar, pero de connotación muy negativa. Eso ocurrió en 1933, cuando recién terminado el gobierno de Gerardo Machado huyó el 12 de agosto de 1933 por la presión popular. Esto trajo al poder a un gobierno provisional, presidido por Carlos Manuel de Céspedes. Este presidente, por supuesto, descendiente del padre de la patria, pero no tiene nada que ver directamente con él, a pesar de que coinciden los nombres, instaló un gobierno provisional con la anuencia del embajador de los Estados Unidos, y esa provisionalidad trajo como consecuencia que al producirse el huracán, este presidente salió a recorrer las zonas azotadas. Eso fue entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 1933. Eso de manera oportunista fue aprovechado por un grupo de clases y oficiales que no estaban plegados exactamente al movimiento del gobierno, sargentos, soldados sobre todo, que aprovecharon esa oportunidad para dar un golpe de Estado, aprovechando que el presidente estaba de recorrido por las zonas afectadas, tratando de conocer el estado de las regiones que habían sido afectadas por el huracán. Y aquí el tristemente célebre Fulgencio Batista aprovechó para dar el golpe de Estado el 4 de septiembre de 1933. De manera que un hecho también motivado por un huracán, pero con una connotación muy negativa, porque ya sabemos las consecuencias que eso trajo después en la historia de Cuba. Y hablando de la historia, ¿puede la historia de la meteorología convertirse en una herramienta para que la sociedad esté bien preparada o adquirir más experiencia para responder ante estos fenómenos naturales? Sí, sin duda, todo es parte de un mismo proceso. O sea, hablamos del Flora, fuimos un poco atrás en la historia y ahora quizá hay que volver a la actualidad. Todos estos eventos que han sucedido a lo largo del tiempo ofrecen una experiencia.
sobre todo los ocurridos en las últimas 6 décadas, ya en medio de un Estado socialista que pone todos los recursos disponibles en función del pueblo, en función de la sociedad. La experiencia permite, a través del concurso de la ciencia, como son los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, y todo lo que la historia nos ofrece como herramienta a partir de lo que ha ocurrido, diseñar los planes de reducción de riesgo y los procesos de reducción de desastre, que siempre, como en cada año, a lo largo de la temporada ciclónica, mantenemos activo como estamos haciendo, por ejemplo, hoy. Adelanto para el próximo encuentro. Bueno, para el próximo encuentro vamos a estar siguiendo los procesos que se derivan de la participación, de la introducción de la ciencia y sobre todo el papel que ha tenido el Instituto de Meteorología en el desarrollo de la ciencia de la atmósfera en Cuba. Será bienvenido entonces la próxima semana. Gracias, profesor, por estar con nosotros en tiempo real. Y así cerramos este tiempo en contexto, pero buscando informaciones desde el balcón del Oriente Cubano Las Tunas. Natasha Díaz Bardón está con nosotros también. Bienvenida.